Wilson Michael Urtecho Medina, 22 años y 5 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación. Después de casi 10 años, finalmente fue condenado un mochasueldos. Yo no sonrío hace tiempo, desde que salieron todos estos. Y no porque me sienta culpable, sino no sonrío porque sí me afecta emocionalmente el saber cómo creen sin haber investigado y cómo te condenan sin haber investigado. El excongresista de Solidaridad Nacional no solo negó una y otra vez haberle recortado el sueldo a 7 de sus trabajadores parlamentarios en el 2013, sino incluso usaba el recurso de victimización por su discapacidad física. ¿Quién la va a tener a mi hijita? Vivimos los tres. Además, ¿quién la va a cambiar? ¿Quién la va a llevar al colegio? ¿Quién? Yo, con la justa me echo mi cama para abrazarla. Pero la justicia lo halló culpable de concusión, lavado de activos y peculado. Además, le ordena pagar una reparación civil al Estado de más de 630,000 soles e inhabilitarlo de la función pública por 3 años. Por el mensaje que puede dar y por cómo debe ser usada por los operadores como un ejemplo de sentencia, ojo, de sanción, yo diría que justicia, aunque tarde, llega. Una sentencia que llega en un contexto en el que por lo menos existen 11 denuncias de actuales parlamentarios acusados de mochasueldos. María Cordero fue escuchada a nivel nacional diciéndole a su trabajador: vamos al cajero de una vez. Fue el primer caso de recorte de sueldos que se hizo conocido y 2 meses después de esta denuncia el trabajador fue despedido del Congreso. Katy Ugarte recortaba el sueldo de los trabajadores de su despacho para poder pagar publicaciones en prensa con el objetivo de mejorar su imagen. Yo jamás quito sueldo a nadie he quitado ningún sueldo ni tampoco he recortado. Edgar Tello, denunciado en mayo de este año por una trabajadora gestante. Ella se negó al recorte de su sueldo y el congresista le pidió que compre un reproductor valorizado en más de 4,000 soles con el dinero del bono que ella había recibido en abril. José Arriola, el congresista que disfrazó el recorte de sueldos como supuestas donaciones. Documentos hallados en su domicilio comprueban el delito que cometió. Actos que se han banalizado, que se han convertido en actos inocuos al interior del Congreso de la República. No podemos convivir con congresistas y funcionarios y políticos que consideren que recortar los sueldos, a veces bajo la frase de aportes voluntarios, sea algo normal. Y son muchos más los padres de la patria que han copado la Comisión de Ética con las vergonzosas acusaciones en su contra solo en lo que va del 2023. Magali Ruiz, la congresista acusada de recortarle el sueldo a un trabajador de su despacho, él decidió denunciarla y ella no tuvo mejor idea que despedirlo para contratar en su despacho a la enamorada de su hijo. Rocío Torres fue denunciada por una trabajadora de su despacho. Quien cobraría sería su sobrino, a quien la congresista terminó responsabilizando e incluso lo denunció. Pero después fue grabada chateando justamente con su sobrino y lejos de indignarse le preguntaba quién la habría denunciado, para luego terminar borrando los chats. María Acuña, acusada de forzar a sus trabajadores de recortarse el sueldo para cubrir la remuneración de otro empleador, la llamada chanchita. ¿Marca esto un precedente importante, doctor? Por supuesto. No solamente porque son delitos que no suelen ser sancionados, sino porque es una sanción a un excongresista con una pena bastante alta, y por actos que normalmente vemos que se denuncian a través de los medios periodísticos, pero que no pasa nada. Jorge Flores Sancachi le exigía a sus trabajadores el 10% de sus sueldos y el 50% de sus bonos. A pesar de existir audios que comprometen al congresista, él insiste en que se trata de audios editados.
Panorama expuso a la congresista Heidi Juárez, quien fue denunciada por un ex trabajador parlamentario del recorte de la mitad de su sueldo, un testimonio incriminador. No tengo ningún chat, no tengo ninguna llamada, ningún trabajador ha ido a mi despacho y me ha contado esta situación. Ayer prácticamente me he sorprendido de la denuncia que hay. Magali Portero, la congresista acusada de pedirle a sus trabajadores que compren sillas de ruedas y así financiar su llamada Ruta de la Solidaridad. Uno de los últimos casos que el país ha conocido es el de Alejandro Soto. Sus trabajadores habrían pagado de su sueldo publicidad en redes sociales para mejorar su imagen. Un aporte supuestamente voluntario a favor nada menos que del presidente del Congreso. De los 11 casos denunciados, solo algunos han pasado al Ministerio Público para indagaciones preliminares. Otros fueron blindados en la Comisión de Ética y otros a los que ni siquiera se les ha investigado.